Esta mañana quiero hablarle de un tema que sin duda llamó la atención. Para algunos pudo haber pasado muy desapercibido. Fue una noticia que hubo a finales en el mes de diciembre, y fue una noticia relacionada con Jerusalén. Y he titulado esta enseñanza porque va a tener usted mucha historia. Yo sé que muchos de ustedes conocen, pero muchos de ustedes desconocen la historia de Jerusalén. Y para nosotros tiene un valor muy, muy importante lo que suceda en esa ciudad. He titulado este mensaje Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y vamos a ver algunos videos, espero que me tenga usted un poquito de paciencia. Traen solo información, algunos de ellos traen subtítulos un poquito rápidos. Espero que podamos captar algunas cosas que son básicas, que son esenciales ahí. Así que vamos a correr el primer video. Se llama así: Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jerusalem, a historical journey through archaeology and art. Jerusalem, a mosaic of different peoples, faiths and nationalities. Nevertheless, despite this diversity, under the sovereignty of Israel, Jerusalem is a city that works. But has it always been this way? The first historical mention of Jerusalem is in the Bible, in the era of the patriarchs. King David declares Jerusalem as Israel's capital, known from that point on also as Zion. His son King Solomon builds the first temple. But the temple is destroyed by the Babylonians, and the Jews are exiled. King Cyrus's declaration enables the Jews to return and rebuild the temple. Alexander the Great's conquests include Jerusalem. However, his successors desecrate the temple, which leads to the Maccabees' revolt against the Greeks' imposition of Hellenism. The Roman Empire seizes control, and King Herod renovates the temple. A large-scale revolt against a corrupt and vicious Roman reign fails. The Second Temple is destroyed, and the Jews are banned from Jerusalem. 60 years pass, and Bar Kokhba leads another revolt for the freedom of Jerusalem. But it fails after 3 years of battle. Jews are banned from the city, renamed by the Romans Aelia Capitolina in order to eradicate its Jewish heritage. Roman Emperor Constantine converts to Christianity and reinforces the ban on Jews entering Jerusalem. A new religion, Islam, sweeps through the Middle East. Non-Muslims are declared second-class citizens. Crusaders conquer Jerusalem in a bloodbath of Jews and Muslims. 2,000 Jews are burnt alive in the main synagogue, and the city is depopulated of its previous inhabitants. The first organized mass Jewish return arrives from France and England. The Mamluks defeat the Christian kingdom of Jerusalem, and building and renovating of synagogues and churches is banned. The great Mishnai commentator Rabbi Ovadia of Bartanura settles in Jerusalem. The Ottoman Empire takes over, imposing restrictions on Jews and Christians, and Sultan Suleiman rebuilds the walls. But as the empire declines, Jerusalem is badly neglected. Still, the Jewish people stream back, build new neighborhoods, and re-establish their majority by 1863. World War I breaks out. The Ottoman Empire collapses and makes room for a new Middle East. The British Foreign Secretary, Arthur James Balfour, declares the establishment of a national home for the Jewish people.
Britain receives a mandate to create a Jewish homeland, but forbids Jews from blowing the shofar or reading holy scrolls at the Western Wall. Thousands of Muslims are incited to unleash an attack against Jews in Jerusalem and Hebron. 86 Jews are brutally murdered, hundreds are wounded. UN Resolution 181 declares Jerusalem as a corpus separatum, a separate entity. A Jewish state is declared as Jerusalem is put under siege, conquered and divided. 58 synagogues are destroyed or desecrated. Harsh limitations are imposed on Jews and Christians for 19 years. The Six-Day War. Jerusalem is reunited and freedom and equality are restored. Throughout history, only Israel has protected the freedom of all peoples and faiths in Jerusalem. Vamos a ver otro video que habla de lo actual, de lo presente, de lo que vimos a finales del año pasado, 2017, para ser más específicos. El 6 de diciembre aparece una declaración por el presidente Donald Trump y a usted le pudiera parecer algo sin mucho sentido. Usted podría decir otra buena idea, otra idea discrepante, rara, aberrada de Donald Trump, pero todo esto tiene conexión con el plan finalmente de Dios. Así que vamos a ver este breve resumen. Y mire, ya lo hemos platicado durante todo el fin de semana, también ha tenido mucha importancia y el tema de impacto ha sido el anuncio del presidente Trump de mudar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén y el reconocimiento de esta ciudad como la capital de Israel, que para la mayoría de los analistas y politólogos del mundo, lejos de aportar paz al conflicto, pues bueno, va a desestabilizar aún más todo el Medio Oriente. Precisamente lo que vamos a tratar es de explicar cuáles son las verdaderas razones, cuáles son las razones históricas también de esta decisión del presidente Donald Trump. Los antecedentes. La verdadera importancia de Jerusalén se encuentra encerrada en nada más 0.9 kilómetros cuadrados de la llamada Ciudad Vieja, la llamada 3 veces santa, custodia en sus murallas, el Muro de los Lamentos, el único vestigio del templo judío del rey Salomón y el lugar más sagrado para la religión de la religión judía. También resguarda la Vía Dolorosa y el Santo Sepulcro, que son lugares santos para el cristianismo que representan la pasión que vivió Jesucristo desde su entrada a la ciudad y su calvario y su resurrección. Y por último también, aquí lo podemos ver, está la mezquita de Aqsa y el Domo de la Roca, desde donde dice el Corán que Mahoma subió al cielo, y el tercer lugar de importancia para el Islam después de la Meca y Medina. Es por esta razón que el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron la partición de Palestina, precisamente en dos estados, uno árabe y el otro judío, Jerusalén quedó como una ciudad internacional bajo el mando del propio organismo. Inmediatamente después de la votación de la ONU, inició la batalla entre árabes y judíos por el control de la Ciudad Santa. En mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó precisamente su independencia y en diciembre de este mismo año se declaró a Jerusalén como la capital. Con la firma del armisticio de 1949, esto se dio en Chipre, precisamente Jerusalén quedó dividida en dos partes, pero la Ciudad Vieja quedó en manos del Principado de Transjordania, que a raíz de la conquista que se convirtió en el actual Reino de Jordania. Nos vamos ahora a junio de 1967 y con el triunfo de la Guerra de los 6 días por parte de Israel, conquistó la Ciudad Vieja de Jerusalén. En 1980 declaró la anexión de la Ciudad Vieja y reiteró que su capital indivisible era Jerusalén. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no apoyó esta declaración y por medio de la resolución 481, que no se aprobó precisamente, invitó a los países que tuvieran sus embajadas en Jerusalén a retirarlas. Así fue como, por ejemplo, Chile, Colombia, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Holanda, Panamá, Uruguay y Venezuela trasladaron sus embajadas de Jerusalén a Tel Aviv. Ahora, obviamente,
¿En qué se apoya Donald Trump? ¿Cuáles son sus bases para anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos? Mire, el 23 de octubre de 1995, el Congreso norteamericano aprobó la llamada Acta de la Embajada de Jerusalén, en una ley que establece: Jerusalén debe de ser reconocida como la capital del Estado de Israel y la Embajada de Estados Unidos debe de ser establecida en Jerusalén antes del 31 de mayo de 1999. La ley también exige que Jerusalén permanezca como una ciudad indivisible y para que sea reconocida como la capital del Estado de Israel. La capital declarada de Israel es Jerusalén, pero esto no está reconocido internacionalmente porque se está a la espera de las conversaciones sobre el estatuto final del conflicto Israel-Palestina. El presidente Clinton, por ejemplo, se negó a firmar la ley, pero no la vetó y la devolvió al Congreso. De acuerdo con la legislatura de Estados Unidos, después de 10 días, aún sin firma del presidente, la ley es aprobada automáticamente, por lo que el 8 de noviembre de 1995 entró en efecto. Durante sus mandatos, tanto Clinton como el propio Bush y Obama prometieron que ya iban a mover la embajada, pero no lo hicieron para tratar de no afectar el proceso de paz precisamente en Medio Oriente. Ahora, si sus tres antecesores no suscribieron esta ley, ¿por qué Donald Trump decidió anunciar el cambio de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén? Uno, porque fue promesa de campaña. Usted sabe que el señor Donald Trump en sus promesas de campaña es muy puntual. Dos, porque cada 6 meses vence la vigencia para que el Ejecutivo solicite la entrada en vigor, y la vigencia anunciada fue en junio por el 50 aniversario de la Guerra de los 6 días. 3, porque la guerra civil en Siria dejó mal parado el protagonismo y la influencia de Estados Unidos en Oriente Medio. 4, porque el conflicto más importante se está llevando a cabo en Yemen entre Irán y Arabia Saudita. 5, porque Israel es uno de los aliados más importantes de Estados Unidos en la zona y debido a los demás conflictos, el palestino-israelí puede ser no el más preocupante. La conclusión: ¿cómo reacciona el mundo después del anuncio de Trump, cuando todos esperaban grandes manifestaciones en ciudades como Washington, en Londres o en París o en Europa, y una explosión de repudio en los países árabes? Pues para sorpresa del líder palestino Mahmoud Abbas, esto no ha sucedido. Solo en Jordania, en Líbano y en Turquía ha habido manifestaciones de los propios palestinos que se han revelado en menor número de lo esperado. En la conversación telefónica que sostuvo el líder de Hamas, Ismael Haniyeh, el miércoles, consideró brevemente unirse al llamado de Hamas a una respuesta extrema, pero esto retrocedió sin duda cuando se dio cuenta del plan de Haniyeh era usar una crisis en Jerusalén como un pretexto para aferrarse al gobierno en la Franja de Gaza, y el plazo vence hoy precisamente y habría arruinado también el acuerdo de reconciliación logrado por Egipto, que devolvería la Franja de Gaza a la autoridad palestina. Irán también se retractó, a pesar de la presión de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, para que Teherán instruya a Hamas a una yihad islámica en la Franja de Gaza para escalar la protesta anti-Trump. La atención de Teherán está centrada en la guerra civil de Yemen y su éxito la semana pasada en el asesinato del expresidente Ali Abdullah Saleh, después de cambiar de bando a los insurgentes hutíes. Los cancilleres árabes se reunieron en el Cairo el 9 de diciembre para una sesión solemne y de emergencia sobre Jerusalén, pero fue convocada por la autoridad palestina y otro líder árabe, el rey Abdullah de Jordania, que se ha peleado con la mayoría de sus colegas, más que suficiente para que Riyadh y Abu Dhabi, por ejemplo, pues corten la asistencia financiera a Amán Abbas. Descubrió también que Arabia Saudita y otros miembros de la Liga Árabe estaban comprometidos. Es así como el príncipe heredero Mahmoud bin Salman está ocupado reemplazando a Abdel Al-Jubeir como ministro de Asuntos Exteriores, con su hermano el príncipe Khaled bin Salam, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah Sisi, no ha mostrado ningún interés tampoco en esta sesión. Abbas vio rápidamente en qué dirección estaba soplando el viento al interior del país árabe palestino. En Nueva York también la sesión de emergencia del Consejo de las Naciones Unidas de Secretarios de la ONU sobre Jerusalén terminó con una expresión conjunta de decepción por parte de los embajadores de Francia, de Alemania, de Italia, Suecia y de Inglaterra. No estamos de acuerdo con la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, dijeron. El Estado de Jerusalén debe de determinarse a través de negociaciones entre israelíes y palestinos
años que lleven a un acuerdo de estatus final. Después de eso, los poderes decepcionados regresaron a casa. De todos modos, sería prematuro descartar completamente una gran escalada de violencia provocada por este evento imprevisto. Por ejemplo, una célula de Tanzim a la armada del partido Fatah de Abbas puede decidir unirse a Hamas en este yihad islámico con el respaldo de Irán y extremistas del Frente Popular, todos con un largo historial de terrorismo para un espectacular ataque terrorista en un objetivo tanto de Israel como de los Estados Unidos. Es decir, todavía hay peligro de una reacción en el mundo de un ataque terrorista a gran escala. Hacemos una pausa y esperamos que así se haya comprendido precisamente y totalmente la decisión de Donald Trump de cambiar la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, cosa que además de todo tardará todavía 2 años en hacerse realidad. Pausa. ¿Verdad? Mi expectativa no es que entienda toda la información. Vamos a preparar las diapositivas que tengo por ahí. Quiero centrar un poco más en lo que nos atañe a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, y la importancia de Jerusalén, esa ciudad del gran rey. Para nosotros es sumamente importante. Es importante que usted sepa sobre la edificación del primer templo, del segundo templo, qué está ahí en ese lugar ahora y cuáles son las posibles repercusiones que podamos tener. Si tenemos las diapositivas, quisiera verlas proyectándose, por favor. Pero bueno, vamos todos, por favor, a la palabra antes de que pasen las diapositivas. Vamos a ir, por favor, al Salmo 87. Salmo 87, versos 1 al 3. Salmo 87, versos del 1 al 3. Está hablando de Jerusalén. Si me proyectan las diapositivas que dejé en mi computadora, por favor. El Salmo lo vamos a leer acá, por favor. Ahí en su Biblia puede verlo. Dice la palabra de Dios, su cimiento está en el monte santo. Está hablando de Jerusalén. Jerusalén y Sión es otro de sus nombres, es lo mismo. Dice, su cimiento está en el monte santo, donde ahora está una gran mezquita, la mezquita de la roca. Luego el verso 2 dice, ama Jehová las puertas de Jerusalén, más que las moradas de Jacob. Jacob es Israel. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Quiero reafirmar un poquito a esta ciudad, la ciudad del gran rey, y que usted pueda tener en mente que el primer templo de Jerusalén fue construido por el rey Salomón alrededor del año 960 a.C. Si usted quiere tener algún vestigio que le recuerde eso, sigue ahí un vestigio muy grande que se llama el Muro de los Lamentos. Era parte integral del primer templo, de la arquitectura del primer templo de Salomón, con todo su esplendor, con toda la belleza que hubo en ese templo. Todavía queda ese vestigio. Y funcionó como santuario principal para los judíos, para los israelitas, y estaba situado en la explanada del monte Moría, en la ciudad de Jerusalén, donde se ubican hoy el Muro de los Lamentos, la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Este fue el primer templo, el que edificó Salomón, lleno de majestad, lleno de perfección arquitectónica, con un esplendor fabuloso. Y luego el segundo templo en Jerusalén. Después, mire, el pueblo de Israel se portaba bien, le iba bien. Se portaba mal y venían y lo invadían, lo despojaban, al punto no solo de despojarlo, sino de tratar de desaparecer la ciudad, de acabar con ella. Entonces el templo era un símbolo muy importante. Y pues como vimos en alguna porción de los reportajes anteriores, pueblos enemigos venían y lo afectaban. Segunda vez el templo aquí, el templo de los judíos, es inspirado por el liderazgo de Esdras. Se recuerda usted que fueron cautivos en Babilonia 70 años. Al regreso de ellos se levanta otra vez la palabra en voz de Esdras, en voz de otros profetas, y se disponen a
tener una nueva cultura porque habían perdido mucho de la palabra. Y viene así la construcción del segundo templo en el sitio del primero, la reedificación de los muros de Jerusalén y el establecimiento de una asamblea como gobierno para ese tiempo, como un ente religioso y judicial supremo sobre el pueblo judío. Y aquí marcaron el comienzo del periodo del segundo templo. Dentro de los confines del imperio persa, Judea era una nación cuya dirección estaba confiada al sumo sacerdote y al consejo de ancianos de Jerusalén. Este era el gobierno, esto gobernaba en aquellos años. Esto fue la reedificación del segundo templo. Así que en el año 66 después de Cristo, la población judía se rebeló en contra del imperio romano y 4 años después, en el 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo las órdenes de Tito conquistaron y luego destruyeron la mayor parte de Jerusalén y por supuesto iban a destruir ¿qué cosa? El templo, era lo más significativo. Y luego sucedió algo. La reedificación. Usted vio que empezó a crecer el Islam. En este lugar donde estuvo el templo, ahí exactamente, en el lugar más simbólico, en el lugar que corresponde al Monte Santo, porque ahí está la roca donde Abraham trata de sacrificar ¿a quién? A Isaac, en el centro, en el corazón de ahí. Todavía eso no estaba. De tal manera que posteriormente crece el Islam y aquí se establece el símbolo más fuerte para los musulmanes, la bandera más alta porque fue el edificio más conmemorativo. Hoy día este edificio no alberga la mayor convocatoria de los árabes, la alberga la Meca, que si usted ha visto esas comunidades son enormes, miles y miles y miles. Cada año van a la Meca a hacer honor ahí a Mahoma. Entonces en ese lugar fue edificada y construida. Si usted ve cualquier foto de Jerusalén, la cúpula de la roca es un ícono para la ciudad. Ahí está establecida. Así que fue construida esta cúpula majestuosa en este tiempo. Es uno de los lugares más fascinantes e increíbles de Jerusalén. Es un lugar importante y es además el primer monumento y la primera obra de arte que creó el islamismo. Un lugar sagrado en la tierra sagrada, un lugar, una mezcla perfecta del talento del hombre y el poder, así le llaman ellos, de Alá, como lo llaman los musulmanes. Lo que da el nombre al templo es una enorme roca alrededor de la cual se construyó. Según la creencia islámica, fue desde esta roca que Mahoma, acompañado por el arcángel Gabriel, ascendió a los cielos y se encontró, como ellos le llaman, con Alá. Y sobre esta roca, según la historia judía, aquí Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y también aquí Jacob vio la escalera que conducía al cielo. Otras tradiciones judías incluso dicen que es la roca alrededor de la cual se creó el mundo. Estas son tradiciones históricas. También el judaísmo la considera como la piedra angular del templo de Jerusalén. Y el edificio más hermoso de Jerusalén es la mezquita del centro de la ciudad vieja, la cúpula de la roca, esa cúpula dorada que usted ve en las fotos, que debe su nombre a una gran roca que aún exhibe en su interior y que fue la primera causa de que Jerusalén sea una ciudad santa. Esta antigua roca es el monte Moría, donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Y también y donde 1000 años antes de Jesucristo el rey Salomón levantó el primer templo que quedó destruido en el 588 antes de Cristo, y que Jesús conoció el segundo templo y fue el construido por Herodes Grande por mucho mayor que el de Salomón. Y ahí tiene usted algunas fotografías muy típicas. Esta es una de las fotografías más
vistas de Jerusalén. Lo que quedó, este muro de los lamentos, que era parte del templo de Salomón con toda su gloria. Aquí vemos una ciudad amurallada, con una muralla espectacular alrededor de ella por sus enemigos. Así que quiero que vayamos ahí a la palabra en esta hora. Quiero decirle que la noticia más fuerte, más importante del año que pasó fue esta noticia, la noticia de la proclamación de Jerusalén como capital de Israel. Y usted diría, ¿por qué? Bueno, porque es la respuesta profética al cumplimiento de los tiempos en la palabra de Dios. También se convierte en algo muy valioso, porque Jerusalén, en ella están asentadas las tres raíces principales de la fe de las primeras religiones del mundo, de las más importantes, de las más numerosas, del cristianismo, del judaísmo y del islam. Así que la declaración de Donald Trump es una gran victoria diplomática para el pueblo judío. Tal vez no sea una victoria militar, pero ya empezó una victoria diplomática, ¿verdad? Así que esta pieza en el rompecabezas sin duda que va a amenazar tarde que temprano el levantamiento de las naciones árabes contra Israel. Así que una nación gentil, Estados Unidos, reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. Esto nunca se había proclamado, que desde afuera se proclamaran situaciones tan valiosas. Desde 1947, cuando sí fue proclamado desde fuera el Estado de Israel estableciéndose como nación. Imagínese, no tenían nación. Es como si usted no tuviera una casa donde residir. Por mucho tiempo los judíos estuvieron fuera, sin tener un lugar a donde regresar, hasta este tiempo donde fue proclamada Israel como nación y empezaron a regresar los judíos de nuevo a Jerusalén. No era nación, pero Dios toma lo que no es para hacer lo que sí es. ¿Cuántos dicen amén? Dios toma lo que no podía hacer para levantar una nación que ahora muchos países pueden ver que es una nación poderosísima y con altas capacidades en muchas áreas. Así que trajo esta declaración una gran lluvia de opiniones desde el Papa, desde la Unión Europea, la ONU, otros países árabes. Usted ya vio las noticias. Así que pareciera que Donald Trump está cumpliendo o abriendo camino para el cumplimiento de algunas promesas que vienen en la Biblia. No solamente es promesa de campaña, tal vez él la haya colocado como una promesa de campaña, pero Dios de alguna manera está abriendo algunas otras puertas. Así que esta promesa de Dios, miles de años antes escrita en la Biblia, donde se asegura que al final de los tiempos Jerusalén volvería a la ciudad, se volvería en la ciudad más importante de todas las naciones de la tierra. Quiero decirle que en décadas próximas, años venideros, no le sorprenda que se hable más de Jerusalén que de la Casa Blanca. No le sorprenda que se hable más de ese país que de cualquier otro país. Así que estamos en la presencia del cumplimiento profético de Dios, donde el reloj de Israel que marca los finales de los tiempos resuena con su tic-tac. El pueblo de Dios no puede pasar indiferente. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, no podemos pasar indiferentes a los eventos que se llevan a cabo en esa nación. Así que usted y yo no podemos ignorar esto. Tampoco es para desbordar nuestros ánimos y irnos al otro extremo, pero no debemos de ser indiferentes. Así que Jerusalén se convertirá, ya le decía, en la ciudad más importante, pero también esto traerá tiempos críticos. Regresemos a nuestro salmo, al Salmo 87, por favor. En el verso 1, hablando de Jerusalén, dice: su cimiento está en el monte santo. El monte santo es algo valiosísimo, por eso se llama Tierra Santa, por eso se llama una ciudad santa. Dice ahí: su cimiento está en el monte santo. La colina más importante del mundo se encuentra en Jerusalén. En Jerusalén, en el monte de Sión. Así que el creyente debe de regocijarse por saber que Dios cumple su palabra. Y todo aquel que ama a Dios, ama lo que Dios ama. Todo aquel que ama a Dios, amará lo que Dios ¿qué?
lo que Dios ama. Así que, ¿qué cosas encontramos que Dios ama? Verso 2. Dice la palabra, y usted lo puede subrayar en ese lugar: ama Jehová las puertas de Sión. Ama el Señor las puertas de Jerusalén. Más que todas las moradas de Jacob, o más que cualquier otro sitio de Israel, Dios ama a Jerusalén. Así que Dios ama a Jerusalén, pero lo que más ama de Israel es Jerusalén. Y de Jerusalén lo que más ama es el Monte Santo, donde su presencia residió por muchísimos siglos. Y el verso 3 dice y afirma categóricamente, dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de ¿quién? Ciudad de Dios. Así que Jerusalén, más que ser una ciudad sagrada, más que ser una ciudad ícono de las tres primeras religiones del mundo, es la ciudad de ¿quién? De Dios. No es la ciudad de los hombres, no es patrimonio histórico de la ONU, no es propiedad solamente de lo que la ONU dice que es propiedad de la nación o propiedad y patrimonio de la humanidad. La palabra de Dios dice: Jerusalén es la ciudad de ¿quién? Es la ciudad de Dios. Jerusalén, más que ser una ciudad sagrada, es la ciudad de Dios, no de los hombres. Así que ese es el más grande tesoro de esta ciudad, que esta ciudad le pertenece a nuestro Dios, que es posesión de Él, no es posesión de los hombres. Aquí no nos dice que ninguna otra ciudad será más importante que Sión. Ninguna ciudad del mundo será más importante que Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén se convierte, escúcheme bien, en la embajada de Dios en la tierra. Jerusalén se convierte en la embajada de Dios sobre la faz de la tierra, que usted y yo debemos de tener en mente. ¿Por qué, pastor? Porque el destino de la humanidad está indisolublemente ligado al plan de esta ciudad. Y ahorita le digo por qué. Primero, porque el Mesías, que fue rechazado en su primer venida en esta ciudad, será bien recibido. Y eso es plan de Dios, promesa de Dios. Él regresará y va a establecer su reino, un reino de 1000 años, y desde ahí de Jerusalén el Mesías gobernará con vara de hierro a las naciones. Esto dice su palabra, sin excepción. Y cuando hayan terminado esos 1000 años, ¿sabe qué va a ocurrir en el planeta después de esos 1000 años? Este planeta va a colapsará y tendrá su fin. Y esta urbe que está cargada, Jerusalén está cargada de muchísima historia, de una historia sumamente fuerte, cual ninguna otra ciudad del mundo. Algunos datos solamente: Jerusalén es y ha sido la ciudad más codiciada. Los grandes guerreros y conquistadores como Alejandro Magno dijeron frases como esta: quien conquista el mundo pero no conquista Jerusalén, no ha conquistado absolutamente nada. ¿Por qué? Por la gran resistencia que había, porque Dios estaba con el pueblo y no era un pueblo fácil de conquistar. Número 2, una ciudad en disputa por razones políticas, por razones religiosas. En su historia ha tenido 36 guerras, oprimida 28 de ellas. 17 veces Jerusalén ha sido reducida a escombros, incluso por terremotos, y se volvió a levantar. Se le cambió el nombre. La cambiaron de nombre a los romanos, le llamaron Palestina, de latín Palatino, en honor a uno de los 7 montes de Roma, por la influencia todavía de Roma. Así que Jerusalén es mencionada 600 veces en el Antiguo Testamento y 200 en el Nuevo Testamento. Los nombres de Jerusalén: Sión, ciudad de David, ciudad de Dios, ahí las encontramos. Desde Daniel capítulo 6 verso 10, en el exilio babilónico, se oraba hacia Jerusalén. Y déjeme decirle que hoy día los rezos de los judíos, el Shaharit Mahaí, esos 3 rezos que se hacen al día, el judío esté en cualquier lugar del mundo, él se inclina hacia el oriente. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén, hacia Jerusalén, hacia Jerusalén. Así que con la resolución establecida por Donald Trump ahora
en este 6 de diciembre del 2017 muchas cosas van a cambiar. Ya le decía, la primera cosa es que es una victoria diplomática para el pueblo judío, ¿verdad? Lo que tantos años habían esperado ha llegado. En segundo lugar, se ha convertido en un verdadero problema militar. Está rodeada Jerusalén de árabes y esos árabes son fieros. Siria tiene un antecedente de ser uno de los ejércitos por muchos años, los persas y demás, bravísimos, despiadados. Es decir, llegar al punto donde no solo querer conquistar su ejército, querer desaparecer el país por completo. Imagínense, a esa bravura, a esa intensidad llegó y llegará en los últimos tiempos también el mismo sentimiento. Así que Zacarías 12:13 puede representar, ahí en Zacarías habla de la gran oposición que recibirá Israel en los últimos tiempos. Y se han unido naciones ya, no solo a Estados Unidos, Guatemala, otras naciones como la República Checa, el presidente filipino y otros han estado ya afilando y haciendo planes para llevar su embajada a Jerusalén. ¿Qué está pasando? Dios está colocando a muchos pueblos que aman a Israel para trasladar su embajada allá a Jerusalén. Y esto no es otra cosa que el cumplimiento de un cúmulo de profecías, le guste o no le guste al resto de las naciones, para que Israel en el jubileo, cuando él cada 50 años, y es bien interesante porque en el 2017 se cumplía categóricamente otro jubileo. En cada jubileo Jerusalén o sus pobladores recuperaban algo de lo perdido, recuperaban algo de lo que habían perdido. Así que Israel recupera territorio. Cuando él recuperaba territorio perdido, en muchos de los años de jubileo venía eso, pero también tenía que ver con la intención de que Jerusalén andaba en los caminos de Dios. Así que la nación se arrepiente y recupera territorios. Cada jubileo en la historia de Israel, es decir, cada 50 años, Israel recuperaba algo de lo perdido. Así que Dios escogió el 2017 para entregarle a Jerusalén, la capital de Israel, a los judíos, y ya lo había sido en el tiempo del rey David. Así es que un jubileo son 50 años. Al 2017 se llevan 16 jubileos en el calendario hebreo. Ahora, 16 jubileos por 50 años son 800 años. Y en 1967, el cumplimiento de uno de los tantos jubileos, los judíos en la guerra de los 6 días toman el control de Jerusalén y toman la custodia de la ciudad santa. Ahí ellos recuperan. ¿Y cómo fue esa guerra? Usted ya lo sabe. Se levantan toda la liga árabe, Egipto, que era fuertísimo. El ejército egipcio en la guerra de los 6 días lo rebasaba nada más él solo, con 3 tantos en equipamiento a Israel. Pero no solamente se levanta en la guerra de los 6 días Egipto, se levanta Jordania, se levanta el Líbano, se levanta Irak, y se unen para destruir al pueblo de Israel. Pero se topan con Dios, no se topan con el ejército, se topan con Jehová de los ejércitos. Es impresionante. Este jueves pasado pasamos aquí la película de la guerra de los 6 días. El presidente en mando en la guerra de los 6 días intuye y se da cuenta que está en camino casi su destrucción. Y les ganan el jalón. Ellos deciden, porque ya ven toda la incursión cercana, deciden mandar sus aviones. Primero ubican y simultáneamente, casi a la misma hora, al mismo día, están volando aviones israelíes con el objetivo primario de destruir todas las pistas de la aviación, para que ellos, habiendo destruido las pistas de la aviación, ya el ataque por aire no podían hacerle absolutamente nada al pueblo de Israel. Y caen específicamente destruyendo, en unas cuantas horas destruyen Egipto, en hora y media dice que destruyeron lo que había en Siria, en el Líbano, y dejan asombrados a los árabes, dejan asombrados a varios países, y ahora sí van con todo contra Israel. Pero para ese entonces Israel no pierde tiempo, manda todo su ejército por vía
terrestre, ya no tenían combatientes enemigos por aire y hacen pedazos, literalmente pedazos a todos los árabes. Recuperan Jerusalén. Recuperan Jerusalén y recuperan algo que hasta el día de hoy es temido por los árabes. Recuperan un poderío militar que no se imaginaban que esa nación tendría. Y hoy día es temido Israel. Tiene uno de los mejores ejércitos y la mejor inteligencia. Me impresionó metiéndome un poquito a los documentales. Después de los grandes holocaustos, ellos dieron con un militar que todavía sobrevivía, que ordenaba, después de que Hitler es puesto a un lado, todavía se siguieron llevando a cabo grandes genocidios y encuentran a un militar vivo que se había desterrado a la Argentina. La inteligencia militar se va, se mueve. Se paran con un carro viejo antiguo en el domicilio donde vivía esa persona, como si lo estuvieran arreglando, esperan que llegan y lo atrapan. Lo visten de mecánico de aviación, violan la seguridad argentina, lo suben a un avión y se lo llevan a Israel y lo juzgan allá. Después Argentina tuvo graves problemas porque violaron su seguridad y hubo problemas. Ahí nos damos cuenta la gran capacidad militar e intelectual y la capacidad de inteligencia de este pueblo. Así que sigamos. En esa guerra de 6 días conquistaron a sus enemigos sin ninguna proporción. Ahí les temieron. Dice en Lucas capítulo 21 verso 4, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los gentiles la oprimieron mucho tiempo. ¿A quién? A Jerusalén. Llegó el tiempo donde ese tiempo ya se cumplió. Ahora los judíos están sobre ella. Pero llegó el tiempo donde los judíos la defienden y la toman. Así que todas las profecías sobre los tiempos del fin, todo tiene que ver con Israel. El anticristo será un judío, ¿verdad? El falso profeta será un judío. Los 2 testigos en la Biblia serán judíos. Así que el Armagedón con judíos, el monte de los olivos. Ahí dice la escritura, hay cosas proféticas muy fuertes que luego las veremos. Pero quiero regresar a la guerra de 1967, que es la guerra de los 6 días. Jerusalén es recuperada por los judíos. Y si usted suma 1967 más 50 años, llegamos al año 2017, este año pasado. No podía terminar ese año sin una recuperación por los 50 años de jubileo. Y ellos recuperan proféticamente la capital de Israel como Jerusalén. Así que a partir de aquí muchas cosas se van a acelerar en algunos aspectos proféticos. Debemos de tener la mesura de no apasionarnos, pero tampoco debemos de tener el descuido de no interesarnos por lo que suceda allá alrededor. Así que el protagonismo o centro de atención mayor será sobre Jerusalén en los próximos años. La reconstrucción del tercer templo judío en Jerusalén, la capital, ahí se llevará a cabo. Así que otra profecía en escalada preparando el reino mesiánico es la preparación del templo. Y usted dice, ¿y cómo van a construir el templo? ¿Está en manos de quién? De los árabes. ¿Y qué tan amigos son los árabes de los judíos? Se la llevan comiendo rosca, compartiendo, felices. Imagínense lo grave para que estos musulmanes digan, bienvenidos, aquí está nuestra edificación, pasen ustedes, tomen este lugar. Eso se pondrá color de hormiga. Así que hay un problema. Ahí en ese lugar hay 2 mezquitas musulmanas, ya lo veíamos, la mezquita de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Así que los musulmanes consideran ahí el lugar más sagrado, más sagrado. Jeremías 37. Vamos a Jeremías 37. Acompáñeme por favor en su Biblia. Espero que me esté siguiendo y esté recibiendo información. A lo mejor usted ya conoce todo esto. Si no, será un recordatorio. Si no, serán cosas que a usted le deban de interesar y deba de tener en cuenta. Jeremías 30, capítulo 30, verso 7. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, para Israel,
pero de ella será liberado. Planes y propósitos de Dios. Es posible que lo que habla el Salmo 83 inicie su curso. Las consecuencias del regreso de la capital de Israel a Jerusalén. Bueno, una de ellas es que se acerca el tiempo de la reconstrucción del templo, y eso es profético. El monte del templo deberá de ser entregado a los judíos, donde están estas dos mezquitas, donde se encuentran esas dos mezquitas, y ahí posiblemente corra mucha sangre. Habrán pasado muchas cosas y tiempos también. La iglesia, posiblemente para esas alturas, la iglesia es probable que pueda haber sido ya tomada, llevada, arrebatada por parte del Señor. Es posible. Jesús dijo que destruyeran el templo y en 3 días Él lo habría de levantar. Está hablando del cuerpo físico de su resurrección, pero también del cuerpo espiritual de su iglesia, que Él habría también de levantarla. Escúcheme bien, la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, usted y yo somos el templo ¿de quién? Somos el templo de Dios, somos el templo del Espíritu Santo. Así que existe desde la resurrección de Jesús hasta el arrebatamiento la iglesia. ¿Desde dónde? Desde que Jesús fue levantado hasta el arrebatamiento tenemos un periodo que es el periodo de los gentiles. Es el periodo de ¿qué? De la salvación, del evangelismo en el mundo, del alcance de las almas. Pero es probable que Dios esté acelerando su tiempo. Y ahora el templo de Dios es su iglesia, si nosotros lo entendemos así. Es su iglesia, templos hechos no por manos de hombres, donde habría de habitar, sino en el corazón de ellos. Así que Dios está haciendo cambios importantes. Jesús, el que murió, el que resucitó, el que trajo todo este periodo que en la historia lo vemos en su fase ya casi terminal para el cumplimiento de nuevas cosas, todavía deja tiempo para aquellos que le dicen: Señor, quiero que vengas y seas el que gobierne mi corazón. Así que cuando este templo, la iglesia, sea levantada, entonces y solo entonces se construirá el otro templo. No puede haber 2 templos. El templo que es su iglesia, y luego se va a establecer y a edificar el nuevo templo. Porque el Señor no puede tener 2 templos aquí simultáneos. Un templo donde se ofrecerán sacrificios al Dios de Israel aproximadamente 3 años y medio, como lo denota Daniel. A los 3 años y medio, el anticristo, el líder mundial emergente sobre todas las naciones del mundo. Imagínese la crisis tan fuerte en aquel lugar donde está. Usted puede imaginar el grado de tensiones políticas y de guerra que habrá para que los árabes suelten eso. Pues déjeme decirle, un líder mundial se levantará y pondrá orden en todo aquello. El mundo, la ONU dirá: wow, nadie pudimos lograrlo. Wow, alguien lo pudo hacer. Un líder mundial, conocido, establecido en la palabra de Dios como el anticristo, que hace un pacto con los judíos por 3 años y medio. A los 3 años y medio les da la vuelta y él mismo se proclama ¿qué? Dios. Y entra a ese templo ya edificado, el tercer templo, donde está esa mezquita ahora, con ese domo dorado. Ahí se construirá el tercer templo. Y dirá: al que deben de adorar es a mí. Dice que la abominación desoladora entrará en el templo. Tiempos muy especiales. Así que dése cuenta lo que en la historia y el pueblo judío ha pasado, y todavía lo que tiene que pasar. Habrá un conflicto mayúsculo, pero se tendrá que levantar alguien que instaure la paz. Y cuando digan paz y seguridad, ¿qué dice la Escritura? Está muy cerca el tiempo de ¿qué? Del fin, el tiempo del fin. Ni las Naciones Unidas, hasta que se levante ese líder mundial que traicionará a los judíos, que se volverá contra Israel y que hará un bloque con naciones para ir contra el mismo Israel. Y como lo dice el Salmo 83:4, ha dicho
venid y destruyamos para que no sea nación. Acompáñame ahí, Salmo 83:4. ¿A qué grado se levantarán las naciones? Al grado donde quieran desaparecer a Israel de la faz de la tierra. Salmo 83:4. Han dicho, venid y destruyamos para que no sea ¿qué? Nación, ni haya más memoria del nombre de ¿quién? Imagínense lo que tiene que existir en el corazón de las naciones para tener esa intención contra Israel. Y le pregunto, y con esto estoy yendo al final, ¿por qué Jerusalén es tan importante como ciudad que va a trascender? ¿Sabe por qué? Porque hay una segunda Jerusalén. Se llama la Nueva Jerusalén. Pero usted lo tiene que conectar. Lo valioso, lo importante que es esta ciudad terrenal conectada con una ciudad celestial prometida de parte del Dios de los cielos para su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hay un canto muy bonito que dice, a que tú te vas, a que yo también, para la Nueva Jerusalén. ¿Lo ha escuchado? Bueno, algunos son muy santos que no cantan, ¿verdad? Pero tiene una buena entonación, me gusta. Así que ¿cuál es esa Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén, que también es llamada tabernáculo de Dios, la ciudad santa, la ciudad de Dios, la ciudad celestial, la ciudad cuadrangular, la Nueva Jerusalén celestial, que es literalmente el cielo en la tierra que descenderá. Es mencionada en la Biblia en varios lugares, en Génesis 4:26, en Hebreos 11:10, en Hebreos 13:14, pero se describe sobre todo en Apocalipsis 21. Si usted quiere saber algo de la Nueva Jerusalén, ahí lo va a encontrar. En Apocalipsis 21 la historia del hombre ha llegado a su fin. Sígame bien, por favor, sígame bien, no se me desconecte. Y todas las edades han venido y se han ido ya a la altura de Apocalipsis 21. Han venido, así que la historia de la tierra está por terminar completamente. Cristo ha reunido a su iglesia ya en el arrebatamiento, en Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. La tribulación ha pasado, Apocalipsis del capítulo 6 al 18. La batalla de Armagedón se ha peleado y nuestro Señor Jesucristo la ha ganado, en Apocalipsis 19. Satanás ha sido encarcelado durante 1000 años del reinado de Cristo sobre la tierra, Apocalipsis 20. Se han establecido un nuevo templo glorioso en Jerusalén, Ezequiel capítulos del 40 al 48. Y la última rebelión contra Dios ha sido anulada. Y Satanás ha recibido su justo castigo, la eternidad en el lago de fuego, Apocalipsis 20, versos del 7 al 10. Y el juicio del gran trono blanco ha tomado todo su lugar y la humanidad ha sido ya juzgada. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Pero en Apocalipsis 21, y quisiera ver si vamos a seguir adelante. Ahí en Apocalipsis 20, 21, Dios hace una transformación completa del cielo y de la tierra. Predicho desde Isaías 65, 17. ¿Verdad? Hay un nuevo cielo, una nueva tierra, que no son lo que algunos llaman el estado eterno, que será la morada de la justicia, como lo habla también segunda de Pedro capítulo 3, 13. Después de esa recreación, Dios revela la nueva Jerusalén. Juan le echa un vistazo a esta ciudad santa, la nueva Jerusalén, diciendo que está dispuesta como una esposa ataviada para su marido en Apocalipsis 21, 2. Esta es la ciudad de Abraham que él vio a través de la fe, ahí en Hebreos 11, verso 10. Es el lugar donde Dios hablará con su pueblo para siempre. Las lágrimas de los habitantes de esta ciudad se enjugarán. Apocalipsis 21, 4. La nueva Jerusalén será increíblemente enorme. Y Juan da un registro que la ciudad tiene
1,400 millas de largo, que corresponderían a 2,253 kilómetros, que son los que hay más o menos de aquí a Tijuana. De aquí a Tijuana hay 2,200 y fraccioncita de kilómetros, de Guadalajara a Tijuana. Y es como si usted hiciera un gran cubo enorme de 2,230 kilómetros cuadrados. Un cubo de esa superficie serán las dimensiones de la Nueva Jerusalén. Así que la distancia será de las dimensiones de la ciudad santa, con esas características, y será la misma altura, la misma anchura. La ciudad también estará deslumbrante en todos sus aspectos. Ella es iluminada por la gloria de Dios, esta ciudad santa. Apocalipsis 21-23. Sus 12 cimientos levantan los nombres de los 12 apóstoles y están decorados con todo tipo de piedras preciosas, los nombres de los 12 apóstoles. Tiene 12 puertas, cada una de ellas es una perla con los nombres de las 12 tribus de Israel. Las calles son hechas de oro puro. ¿Alguna vez quiso usted tener una bonita casa? Usted va a vivir en la mejor ciudad. Jesús dijo: voy a preparar, y mire qué preparación, voy a preparar morada para usted. Pastor, yo pensaba vivir en mi nube con mi arpa, cantándole a Dios. Bueno, usted va a tener una ciudad preciosísima, no solamente una nube y un arpa, porque así piensa el cristiano. Ya me voy a estar en las nubes con mi arpa cantándole a Dios. La Biblia dice otra cosa, diferente, pero nosotros tenemos que abrir nuestro corazón a lo que Dios ha planeado. Así que ahí la maldición, la primera tierra habrá desaparecido. Apocalipsis 22:3. En la ciudad estará el árbol de la vida para la sanidad de las naciones, y estará el río de la vida también. Es el lugar del cual habló Pablo en Efesios 2:7, donde él dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. Imagínense la riqueza para tener una ciudad con calles de oro. No alcanza el metal de Zacatecas, de México, de las minas de México. Así que abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La Nueva Jerusalén es el cumplimiento definitivo de todas las promesas de Dios para su pueblo. Vaya, qué tierra prometida para su pueblo. La Jerusalén es la bondad de Dios manifestada plenamente para Dios, la Jerusalén celestial. ¿Y quiénes son los residentes de esta nueva ciudad? El Padre, el Cordero, que están ahí en Apocalipsis 21-22, los ángeles que están a las puertas, Apocalipsis 21-12, pero la ciudad será llena con los hijos redimidos por el Cordero de Dios. ¿No le da gusto? La Nueva Jerusalén es la lucha justa contra la perversa Babilonia que viene en Apocalipsis 17, destruida por el juicio de Dios ahí en Apocalipsis 18. Así que los malvados tendrán su residencia eterna, pero Dios tiene la suya. ¿A qué ciudad usted le pertenece? ¿Se está preparando? ¿Babilonia la grande o la Nueva Jerusalén? Si usted ha creído en Jesús como el Hijo de Dios, que Él murió, que Él resucitó por usted, y le ha pedido a Dios que lo salve por su pura gracia, por la gracia que Él ha extendido, entonces usted puede convertirse en un ciudadano de esa ciudad celestial. Efesios 2:6 dice: y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que usted tiene una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como dice Primera de Pedro 1:4. Si aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, es tiempo. Hay una ciudad preparándose para usted. Hay una ciudad preparándose para usted. La ciudad, la Nueva Jerusalén, está ataviándose. Vayamos a Apocalipsis 21, por favor. Acompáñeme, por favor, ahí a esta porción de las Escrituras. Le vamos a dar lectura del capítulo 21, con esto estamos terminando, del
capítulo 21, versos 15 hasta el verso 27, por favor. Coloque sus ojos ahí sobre su Biblia o sobre la pantalla. Dice la Escritura, me va a ayudar porque son muchos textos. Voy a leer el 15 y usted me ayuda con intercaladamente. Dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. Dice, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Imagínense cuántos quilates habrá ahí. 19. Y los cimientos del muro de la ciudad están adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo era zafiro, el tercero era ágata, el cuarto esmeralda. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, por segunda vez, transparente como el vidrio. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Verso 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos, ¿en dónde? En el libro de la vida del Cordero. Así que Jerusalén, que ahora apenas está dando el inicio de la apertura a eventos fuertes, porque ahí está el Monte Santo, ahí donde está esa mezquita de la cúpula de la roca, esa mezquita dorada, ahí se construirá el tercer templo. Déjeme decirle que ya los judíos tienen listos los planos de construcción del tercer templo, porque creen en la verdad y creen en la palabra de Dios que se ha de cumplir. ¿Cómo nosotros como iglesia, cómo usted y yo podemos pasar desapercibidos, ignorando el tic-tac de Dios, la enseñanza de Dios? Dice la Escritura que nosotros debemos de velar y orar y estar firmes. Firmes en nuestra fe, firmes en la palabra que Dios nos da para vivir, pero también para compartirla, porque no sabemos cuándo el Señor regresará. Esto no es más que una antelación, una antesala de eventos que habrán de venir. ¿Cómo nos encontraremos? ¿Sabía usted qué significaban esos templos? ¿Sabía qué significaba y dónde estaba ubicada esta mezquita de la roca? En el mero centro, en el mero lugar que tiene que ser entregado para la edificación del tercer templo. Y lo que eso significa para el pueblo árabe. Y cuánto el pueblo árabe ha tenido guerra, los ismaelitas, ¿verdad?, de la descendencia, contra los judíos. Pero la palabra de Dios ha de prevalecer. Terminamos con este último video, si lo tenemos listo, por favor. La palabra de Dios ha de prevalecer. La palabra de Dios dice, mas este cielo y esta tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso, pueblo amado de Dios, tenemos que apegarnos a ella, a la palabra, a las promesas que el Señor nos ha entregado. Es tiempo de velar. Jerusalén, la ciudad del gran rey. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a quién? A sus polluelos y no
quisiste. Te pregunto, ¿cuántos llamados has tenido de parte de Dios para caminar con Él? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a rectificar cosas que sabes porque sabes que no están bien? Este es un llamado. Ven, ven. Dice el Espíritu y el Cordero dicen, ven. Y Él te dice en esta tarde, ven, ven. Ríndete completamente a Él. Rinde lo que falta al Señor.